importante de lo que fue en la época, como por ejemplo el Palacio de Bellas Artes e incluso el propio museo. Aquí podemos observar los antecedentes a la época, que viene siendo como por ejemplo la presidencia de Juárez, entre otros presidentes. Aquí es donde comenzamos la historia de Porfirio Díaz. Como podemos verlo en su forma más joven, en la que se conocía cuando aún era un general de Juárez. Aquí comenzamos con la revolución. Podemos observar al ejército zapatista, observar personajes de la revolución. Por ejemplo, Francisco Villa, aquí observamos lo que viene siendo más parte de la revolución, incluido el gobierno de Madero, e incluso las traiciones que se cometieron en el gobierno. Aquí podemos observar un pequeño mural de cuando llegó a la presidencia. Aquí hay más sobre la revolución agraria y la opinión popular. Aquí está la guerra civil y todo lo que viene siendo, pues, opinión civil sobre las nuevas reformas que se están haciendo. Alrededor del museo podemos encontrar varios objetos de la época, como puede ser este casco e incluso relojes que se ocupaban durante la época. Aquí podemos observar cómo influyó el cine durante estos años e incluso algunos de los artefactos con los que se grabaron y fotografiaron las películas y fotografías de esta sala. También podemos observar algunas de las figuras más importantes, como por ejemplo el Zapata, y películas de la época, como La muerte de Pancho Villa. Así era Pancho Villa. Mucho sobre Pancho Villa. Y una pequeña foto. Bien, y esta fue la parte general de nuestro recorrido. A continuación se verá más profundizado todas las áreas donde estuvimos. Porfirio Díaz llega al poder. El ascenso de Porfirio Díaz fue difícil a pesar del prestigio de héroe ganado en las armas. Quiso llegar a la presidencia enfrentándose a Benito Juárez, pero fue derrotado en las elecciones y se pronunció por el plan de la gloria. Su levantamiento fue estéril, porque unos meses después murió Juárez. Sebastián Lerdo de Tejada asumió el poder. Cuando este quiso reelegirse, Díaz se levantó con la bandera de la no reelección y desde su exilio en Texas, el 10 de enero de 1876, publicó el plan de Tuxtepec. Eligió la fecha memorable del 2 de abril para entrar al territorio nacional, pero después de tropiezos militares tuvo que salir de nuevo y regresó por Veracruz. El gobierno de Lerdo de Tejada se había debilitado y las batallas empezaron a ser buenas para Díaz. Entró triunfalmente a la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1876. La área política del presidente moviliza a su clientela a cada de las simulaciones electorales del régimen. En la imagen, una manifestación de periodistas con el respaldo de la séptima reelección de Porfirio Díaz en 1910. Los campesinos desembarcando en automóvil de Porfirio Díaz en Iguala, Guerrero, 1909. Además de los ferrocarriles, el telégrafo y el teléfono, la modernización de los puertos y las insípides carreteras crearon el sistema circulatorio nacional. El Partido Liberal Mexicano y el Plan de San Luis. Ricardo Flores Magón, personaje central de la crítica al régimen, fundó el periódico Regeneración en agosto de 1900. Víctima de la persecución, tuvo que exiliarse en 1904. Desde el exilio volvió a publicar Regeneración, que llegó a tener gran influencia y sirvió como vehículo organizador. Sus ideas influyeron en Cananea y Río Blanco.
En Santo Luis, Missouri, nació la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. En 1906 publicó su manifiesto y programa. En una entrevista con el periodista James Creelman, publicada en 1908, Díaz dijo que no veía mal que se hicieran partidos de oposición, que México ya estaba preparado para la democracia, se pensó que estaba dispuesto a dejar el poder y sin embargo se postuló para otro periodo. Aquí podemos observar algunos de los documentos que se creaban en contra de lo que viene siendo pues, el gobierno, como puede ser el periódico de la Regeneración y reformas contra pues, el partido. Estas son algunas de las movilizaciones que se ocurrieron durante el porfiriato, como podría ser la llave del telégrafo, la engrapadora y la magneta con llave. Convocatoria de Madero a levantarse en armas no respondía, pero sin embargo en los siguientes meses hubo levantamientos de distintas regiones. Las guerrillas más fuertes estallaron en Chihuahua, donde descartaron los jefes de Petes Paz, Juan Orozco y Pancho Villa. Francisco Madero entró triunfante a la Ciudad de México el 6 de noviembre de 1911 y asumió la presidencia. Este gobierno hizo cambios notables como la de que la prensa pudiera criticar libremente al gobierno y que hubiera partidos de oposición política hacia el gobierno. Además, tuvo varios intentos de revocación, por ejemplo, el de Pascual Orozco, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Todos ellos terminaron en un fracaso y fueron a dar a la cárcel. En agosto de 1914, la revolución se erguía victoriosa sobre el cadáver del antiguo régimen, pero la victoria se empañaba con las diferencias entre los vencedores. La más evidente era la que separaba al ejército constitucionalista del ejército liberador del sur. Pero también en las filas del constitucionalismo había diferencias. Facciones de ese ejército empezaron a combatir cuando no había pasado una semana de los acuerdos de Teoloyucan. Y la muerte de Madero. El 10 de febrero parecía que el golpe había fracasado. Los maderistas tenían las capacidades suficientes para vencer a los rebeldes, pero el presidente había confiado en Victoriano Huerta. El mando de las tropas leales y su conducción era tal que parecía empeñado en perder las batallas. Ordenó acciones como la carga de caballería sobre la ciudadela, que significó enviar a la muerte segura a sus soldados. La guerra civil. La guerra civil fue un conflicto armado y fue la parte más violenta de la Revolución Mexicana, donde se enfrentó los partidos de Carranza o los constitucionalistas contra los de Villa y Zapata, llamados convencionalistas. Los combates comenzaron en noviembre de 1914, donde el avance de la División del Norte de Villa sobre la capital de la República y concluyeron en diciembre de 1915 con la disolución de la División del Norte. Durante esta guerra se libraron las batallas más sangrientas de nuestra historia que mostraron el heroísmo y la vocación de la guerra de los mexicanos, así como la insólita capacidad militar de caudillos sin formación, como Villa y sobre todo Álvaro Obregón, que se reveló como genio militar y condujo a los constitucionalistas a la victoria. La Constitución de 1917. Los constitucionalistas victoriosos convocaron a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución Liberal de 1957. El 1 de diciembre de 1916, Carranza entregó un proyecto restaurado de la Constitución Liberal, a lo que se añadía un poder ejecutivo fuerte. A este proyecto, un grupo de jóvenes diputados tomó derechos sociales que quedaron consagrados fundamentalmente en los artículos 27 y 123. El artículo 123 elevó a rango constitucional los derechos de los trabajadores, estableció el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la protección a las madres, la abolición del peonaje por deudas, etc. Todo ello hizo de este artículo el más avanzado de la época. El artículo 27 estipuló que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originalmente a la nación y puede transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Los campesinos derrotados en la guerra triunfaron en la ley con el artículo 27, tanto por el punto de vista de los norteños inclinados a pequeñas propiedades como para
el de los del sur, partidos de Egipto. Ya está. En diciembre de 1933, el general Lázaro Cárdenas del Río fue designado candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia. Desde el principio de su campaña y mediante su programa de gobierno, el Plan Sexenal, Cárdenas mostró su vena revolucionaria, declarando que la crisis económica y política debía superarse dando cumplimiento a la plasmada en la Constitución de 1917. Para lograrlo, Cárdenas necesitaba sacudirse la tutela de Calles, jefe máximo de la revolución, y para ello, con el apoyo de los trabajadores organizados, se propuso la concentración del poder del presidente. Cambió al país la Revolución Mexicana. 3 décadas después de la lucha armada, un país casi despoblado con el 72% de analfabetismo y el 85% de población rural en el que había condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. México duplicó su población, abatió el analfabetismo y redujo los abismos sociales. Los detonantes de esta transformación fueron la política educativa del gobierno de Álvaro Obregón, el reparto agrario cardenista, aunque el gobierno posteriores frenaron la reforma agraria. El reparto cardenista modificó las relaciones sociales en el campo y tuvo efectos directos en la producción y el consumo popular. El aumento demográfico y la producción agrícola facilitó la industrialización. La Constitución de 1917 ha sido reformada muchas veces, pero en lo esencial conserva los planteamientos de los liberales en 1857. Los aportes de los revolucionarios en 1910 han sido pieza central en la idea colectiva de nación. La sociedad movilizada se ha referido a ella para defender el carácter laico del Estado y los derechos sociales asentados en los artículos 3, 27 y 123. I've never had a shoulder to cry on, someone to call mine. Everybody's falling in love.